Ustedes saben lo que es el ICJ. Es una entidad de periodistas financiados por George Soros. ¿Cuál es el objetivo? Para que estos denuncien todo lo que han depositado los políticos en el mundo después de robarle a sus ciudadanos. Les comento, sin conocer que era una entidad financiada por Soros, intenté ingresar al ICJ. Hablé con Carmen Aristegui, quien me dijo que no había ningún inconveniente, pero cuando revisaron mis programas y vieron el tipo de denuncias que realizo contra estos personajes, contra la Open Society Foundation y todo lo que le roban a los países a través de ONGs financiadas por Soros, y son unas ONGs neocoloniales que desbaratan los países, crean caos, guerras y todo aquello, como lo han hecho en Macedonia, en la Unión Soviética, en Yugoslavia, el movimiento separatista catalán. Bueno, el ICJ crean precisamente para esto. Reunión de periodistas financiados por Soros para investigar políticos. ¿Cuánto y cuándo depositaron dineros ilícitos en los paraísos fiscales? Que dicho sea de paso, les pertenecen a los mismos delincuentes que nos roban. Es decir, la familia Rothschild, a quien representa este personaje, Soros. La familia Rockefeller. Ambas familias, por supuesto, están metidas en la política de todos los países. Intenté ingresar al ICJ, pero bueno, fue imposible, porque obviamente denuncio a todos estos mafiosos que aprovechan en los países, particularmente en Bolivia, industrias mineras, camineras, petroleras, de todos estos infelices están en Bolivia y están saqueando sin piedad nuestros recursos. Lo curioso es que sacan sobornos de un bolsillo y meten al otro bolsillo. ¿Por qué? Porque cuando le ofrecen un soborno a Evo Morales, a García Linera, a Carlos Mesa y a todos estos mafiosos políticos, por supuesto meten al otro bolsillo. ¿Y cuál es el otro bolsillo? Sus bancos, sus paraísos fiscales, donde no les preguntan ni el nombre. Y por supuesto ahí tienen a una cantidad enorme de políticos que han muerto a raíz de un infarto, de cáncer, de no sé cuánta historia. ¿Y quién cree que reclama esos dineros? Nadie. Por supuesto, también se los quedan. Esto mismo hicieron con el dinero de muchos rusos. Vamos a hablar del caso boliviano. La Fiscalía peruana ha convocado a declarar por el caso Lava Jato a Luis Arce Catacora, a Carlos Mesa, a Evo Morales, y resulta que ninguno de estos se presentó. Ahí tienen las imágenes. Un fiscal anticorrupción citara a declarar al presidente de Bolivia, Luis Arce, como parte de las investigaciones por corrupción durante la época en la que se desempeñaba como ministro de Evo Morales. El fiscal Germán Juárez Atoche, miembro del equipo especial Lava Jato, aseguró que requiere la presencia del mandatario boliviano. Vamos a ir a Bolivia. La investigación parlamentaria ha implicado al expresidente boliviano Carlos Mesa y a otros 7 exfuncionarios de alto nivel y pide a la Fiscalía que se abra una investigación cuyas conclusiones de momento escandalosas. ¿Por qué el expresidente viajó 16 veces a Perú? ¿Por qué tenía 16 cuentas bancarias? Y yo no sé quién tiene 16 cuentas bancarias. Pero bueno, la pregunta era, ¿por qué Marianela Montenegro quería ingresar al ICJ? Claro, porque depende de los periodistas. Si había un periodista de Bolivia, por supuesto salían las informaciones de Bolivia, teóricamente. Entonces, mi motivación fue aquella, sacar las enormes riquezas que han acumulado una serie de políticos que han pasado por el poder y le han robado a los bolivianos y lo han dejado en estado de miseria. Pero, bueno, frenaron mi intención y sin embargo, a pesar de que no había ningún periodista boliviano, sacaron los datos de un solo personaje en el Panama Papers. ¿Saben de quién? De Luis Fernando Camacho, comprometido con 3 empresas de lavado de dinero que han canalizado a través del bufete Fonseca, la Medis International Corp y la Navy Holding, además de en la que cobró sus beneficios es en la empresa Officer. Y bueno, ahí tienen. Pero lo importante no es esto, que Luis Fernando Camacho haya salido en el Panama Papers, fundando empresas, habiendo evadido impuestos, habiendo lavado dinero de muchos políticos en 2014. Entonces, ¿cuál es el tema? La pregunta es, ¿por qué solamente sacan los dineros mal habidos de Luis Fernando Camacho? ¿Por qué? ¿Por qué no sale Carlos Mesa? ¿Por qué no sale Evo Morales?
¿Por qué no sale Juan Ramón Quintana? ¿Por qué no sale Zabaleta? ¿Por qué no sale una cantidad enorme de ministros que son parte de las ONGs de Soros como Carlos Romero, David Choquehuanca de la ONG Nina? Todos estos han acumulado a lo largo de años fortunas provenientes de sobornos, de dineros del narcotráfico, provenientes de sobreprecios, provenientes de la venta prácticamente que hacen del territorio nacional. ¿Cuál es la razón para que estos no hayan sido publicados en ese centro de periodistas financiado por Soros? Pueden haber varias respuestas, que estos ya están asociados, estos son parte y son dóciles. Ahí lo tienen, por ejemplo, a Doria Medina. La fortuna de Doria Medina nunca salió y tienen paraísos fiscales. La fortuna de Evo Morales tampoco salió, la de Carlos Mesa tampoco salió, pero sí salió de Luis Fernando Camacho. La pregunta es, ¿lo compraron antes o lo compraron después a raíz de esa situación? Pero lo cierto es que ese gran movimiento cívico que hubo en Bolivia, obviamente de ese movimiento más bien se adueñó, se apoderó Luis Fernando Camacho. Porque la gente de manera espontánea salió a las calles, copó las esquinas, bloqueó y se rebeló contra el monumental fraude. Ahora nos están engañando. Yo pregunto, no tengo nada en contra de Luis Fernando Camacho ni de ningún político. La pregunta es, ¿por qué razón tiene como asesor a Walter Chávez? Un prófugo de la justicia de su país, un terrorista, una persona que ha asesorado durante años a Evo Morales. Según la DIRCOTE, fue ex integrante del MRTA en los 90 que huyó hacia Bolivia tras ser acusado y procesado por terrorismo al extorsionar a sus víctimas para obtener importantes sumas de dinero. Este peruano tiene prácticamente el poder de Bolivia en sus manos. ¿Por qué de pronto se fue a asesorar a Doria Medina? Y ahora aparece asesorando a Luis Fernando Camacho y prácticamente dueño de la gobernación. ¿Qué intríngulis se están generando con Carlos Gil? Este testaferro de García Linera, Evo Morales, que ahora aparece dueño del tren boliviano. El tren se ha capitalizado. Ferrocarriles Bolivia se ha capitalizado. De ninguna manera pasa a ser propiedad de los Luxic, que fueron los que supuestamente tenían que capitalizar. Entonces, esas preguntas son importantes. ¿Por qué no fueron a responder a la Fiscalía peruana? Ahí tienen. Ustedes, por favor, opinen, saquen sus conclusiones, pongan el material que conocen. Solamente con sus opiniones, con sus suscripciones y con sus likes vamos a poder romper las barreras de todo ese shadow ban que nos aplican permanentemente, obstruyendo nuestras publicaciones, poniéndole una serie de obstáculos a nuestras publicaciones. Los bolivianos no podemos caer en las mismas trampas. Pero ¿quién es este hombre de nacionalidad peruana que ha calado hondo en el corazoncito político de Evo Morales? Panorama tuvo acceso a información de la policía peruana y de la Interpol de Bolivia y descubrió en exclusiva que Walter Chávez es más que un habilidoso y escurridizo consejero presidencial. En 1999, la Sala Corporativa para Casos de Terrorismo en el Perú ordenó su captura a través de la Interpol, pero extrañamente desde esa época nunca fue detenido. Bueno, Walter Chávez es un terrorista, está manejando la gobernación de Santa Cruz. Luis Fernando Camacho dice, ¿y qué importa si él es asesor, el terrorista es asesor de la gobernación? Imagínense ustedes, lo que están buscando ahora es el secesionismo en Bolivia, el separatismo, la división y la guerra civil. Y esto que se metan en la cabeza todos los patriotas bolivianos, porque resulta que lo que buscan, con la excusa de federalismo, van a desatar el caos total. Y para esto ya los nuevos oligarcas a la cabeza de García Linera, de Nelson King, del propio Luis Fernando Camacho, de toda aquella cúpula de mafiosos que se ha enriquecido a costa del pueblo, lo que quieren, por supuesto, es el federalismo, el separatismo de Bolivia.
Este hombre de 40 años nació en Cajamarca, estudió filosofía en la Facultad de Letras de la Universidad San Marcos y dejó en el camino sus estudios de literatura para unirse a las filas del MRTA. En 1990 reconoció ser el camarada Enrique y ser integrante del Comité Regional de Lima cuando fue detenido en el mes de octubre tratando de extorsionar a algunas víctimas, exigiéndoles cupos revolucionarios de miles de dólares e intis. Curiosamente, Chávez nunca olvidó la costumbre de extorsionar, ni en Bolivia.